Muchísimas gracias, Ángeles, por estar aquí. Qué bueno que vamos a platicar contigo. Ya nuestro auditorio de Grupo Fórmula, nuestro auditorio que nos sigue semana a semana, gracias a la Lotería Nacional que sigue en su programa Suave Patria, está ya como, yo podría decir que muy adentrados en la historia, porque este sería ya como el 8º programa, imagínate, Ángeles, que hemos recorrido ya un buen trecho de nuestra historia. Y ahora vamos a hablar de una mujer que para mí me es totalmente entrañable, porque es una mujer valiente, inteligente, audaz, víctima de alguna manera, después fue muy víctima de sus circunstancias, madre, esposa, y bueno, un personaje cuyo nombre está ahí en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Su nombre está en oro. En letras de oro, Letras de oro, doña Josefa Ortiz de Domínguez. Sí, Qué suerte tuviste, Ángeles, que te tocara dentro de la colección de charlas de Café con este personaje. Tú pues lo mira, elegiste. Yo lo elegí porque yo hace años había escrito ya una obra sobre ella. Sí. Una obra que estaba dirigida básicamente a los jóvenes, porque cuando yo fui descubriendo ese personaje, sobre todo, digo, todos lo conocíamos porque en la primaria siempre, ¿verdad? Estudiábamos ese incidente, que es hasta donde se queda normalmente lo que se sabe de ella, que es cuando ella manda avisar ante la prohibición del marido que se había descubierto la conspiración de la tertulia que había en Querétaro y que le avisaran al padre Hidalgo y al capitán Allende para que se iniciara. Y hasta ahí. Y no sabía que después ella había luchado toda la vida, el resto de su vida, por la independencia y que de hecho había pagado un precio muy alto por su participación porque había estado presa 5 años en conventos, en fin. Y bueno, pues Guadalupe Victoria en esa época se saqueó un mercado importantísimo que había en el Zócalo, que era el mercado del Parián. Era un mercado enorme donde se vendía, había muchos puestos de españoles muy ricos, donde se vendían todos los productos que venían en la famosa nao de China, que era esta flota que venía de cada año de Oriente, con sedas, perfumes, joyas, porcelanas, lacas, todo eso, ¿no? Mantones. Y entonces se vendía todo eso ahí, y bueno, hubo hay un motín y saquearon este mercado con el pretexto de que hay que acabar con los gachupines, que no, los enemigos de la independencia, que no sé qué. Y entonces eso indignó a Josefa, porque dijo, no, es que no, esto no se vale. Dijo, nosotros sí. Y mira que dijo, yo no quiero los gachupines, pero esto no se hace. No hicimos la independencia en México para caer en la barbarie, claro, ¿no? y actuar de esta manera. Y se indignó tanto que cuando llegó de visita el presidente Guadalupe Victoria, Josefa le dijo, oye, señor presidente, usted no es bienvenido en esta casa. Quien permitió el saqueo que nos desprestigia como movimiento y que desprestigia la independencia de México, no es bienvenido en esta casa. Guadalupe Victoria, asustadísimo, se salió, hasta dejó su sombrero. Bueno, se cuenta de nuevo que Miguel Domínguez tomó el sombrero y lo persiguió para entregárselo y pedirle disculpas. Y cuando regresó indignado, dijo, José, pero ¿cómo hiciste una cosa así, Jorge, al presidente de México? Fíjate las agallas de esta mujer. Y él dijo, Miguel, tú y yo estuvimos de acuerdo en que había sido una barbaridad eso. Entonces, la primera vez que nos da miedo decir la verdad. Esa es la verdad. Bueno, era la esposa incómoda, en serio. No, bueno. La mamacita incómoda también, porque fíjate, de verdad, seguía ella pronunciándose, ¿no? Seguía protestando. Así ¿Y cómo tomó Guadalupe Victoria esto? Bueno, pues imagínate tú nada más, Guadalupe Victoria creo que era un hombre bastante tranquilo. Sí. Se quedó asustadísimo, no volvió en una buena temporada a la casa, después ya le pidió disculpas a don Miguel. ¿Cómo surge esta? Bueno, en primer lugar, platícanos de tu proceso, ¿cómo fue? A ver, bueno, ¿dónde le como te decía, yo descubro a Josefa. Entonces, bueno, a mí se me ocurrió como la idea de esto era que nosotros platicáramos, o sea, los escritores, historiadores, platicáramos con los personajes históricos, ¿no? Era otra manera de presentar la historia que creo que fue muy acertada de Grijalvo, pensar de esta manera, porque creo que los puedes acercar más a la gente, ¿no? Los humanizas más si estás platicando con ellos del tú a tú, ¿no? Como tu delicioso Porfirio Díaz, que es maravilloso. Entonces,
a mí se me ocurrió, como yo sabía que existía la casa de Josefa, de hecho existe allí en el centro histórico, en la calle del Carmen, que es una parte de Correo Mayor, ahora se llama Correo Mayor, y ese pequeño tramo se llama Carmen. En ese entonces se llamaba la calle del Indio Triste, por una leyenda muy bonita. Y entonces la casa está intacta, fíjate qué cosa. Yo he insistido mucho al gobierno de la ciudad que la rescate porque está perfecta y ahorita pues tiene una serie de changarritos que venden peinetitas y cosas así, ¿no? Pero ahí está la casa. Entonces pensé entrevistarla ahí porque aparte de eso me iba a dar ocasión también de hablar de la Ciudad de México de esa época, que es parte de mi tema, ¿no? Como cronista del centro histórico. Entonces la entrevisté ahí porque aparte fíjate que, bueno, ahí vivió y murió ella, ahí vivió desde que regresó de Querétaro, cuando salió por fin de los conventos en los que estuvo presa, y se fue a vivir ahí, y ahí murió en esa casa. En esa casa murió. Y en esa casa pasaron muchas cosas, pasaron de hecho todos los personajes históricos de la época, pasaron por esa casa. ¿Tú recuerdas la dirección exacta? Porque seguramente ahorita muchos radioescuchas y televidentes, sí. Carambas, ¿cómo se nos ha ido? Si no me equivoco es calle del Carmen número 2. La van a ver porque tiene una plaquita. Calle del Carmen número 2. Calle del Carmen número 2. Aquí vivió José Ortiz. Aquí vivió José Ortiz de Zúñiga y ahora inclusive le han colgado ahí un banner con una imagen por lo del bicentenario, ¿no? O sea que la van a identificar muy fácil la casa. Y que entren por favor adentro y vean el patio, qué bonito, con unas columnas estriadas preciosas. Y que se imaginen a Josefa ahí en ese patio sentada, ¿verdad? Platicando con algo de historia. En buenas condiciones. La casa está intacta. Nada más que ahorita, pues, te digo, está hecha en changarritos que venden bisuterías, pero la casa está perfecta y arriba vive una familia, los dueños de la casa. ¿Es de 2 plantas? Es de 2 plantas, sí, tiene su patio muy bonito y de 2 plantas con sus marcos de cantera en las puertas y en las ventanas. No, una casa primorosa, muy bonita casa. Ahí fuiste a verla. Ahí fui a verla, ahí estuve con ella varias veces, en varias ocasiones, y ahí me platicó su vida, que fue fascinante porque de hecho, pues prácticamente su vida transcurrió en esas calles, porque fíjate, ella nace ahí en la calle de San Agustín, muy cerca del convento de San Agustín, lo que ahora sería, digamos, Uruguay, y después ella pide su ingreso, porque queda huérfana muy chica, la madre, ella es hija de un vasco, por eso pudo entrar a las Vizcaínas, de un vasco, y la madre muere cuando ella es muy pequeña, pero bueno, entonces ella después estudia en las Vizcaínas, que como sabemos está ahí también en el centro, ¿no? Sí, es maravilloso. ¿Pudieron haber metido como monja? Bueno, de hecho, las Vizcaínas nunca fue de monjas. Por eso sobrevivió después de la independencia a las Vizcaínas, fíjate qué interesante, porque los vascos con muy buena visión, desde que crearon ese colegio en el siglo XVIII, lo hicieron laico y con sistemas de enseñanza muy avanzados para su época. Fue una educación de avanzada, los vascos siempre fueron de mucha visión, entonces nunca hubo monjas ahí. Y entonces ahí entra. Y de hecho, don Miguel, que era un abogado muy prestigiado, Miguel Domínguez, viudo, con 2 hijas, él era miembro del patronato de las Vizcaínas, que era el Colegio San Ignacio, se llamaba, ¿no? Pues él iba a las Vizcaínas. Pero entonces él iba a visitas del patronato y en una de esas visitas conoció a Josefa, que entonces tenía como 18 años, una muchacha muy garbosa, guapa, altiva. Y eso le llamó mucho la atención. Nada como la que vemos en las ilustraciones. No, esa viejita que pintan un chonguita así con cara de pasita y amargosa, no tiene nada que ver con cómo debe haber sido Josefa. Yo no sé dónde han sacado esas imágenes de Josefa, pero ciertamente no ha de haber sido así. Era una mujer plantosa, te digo, guapa, que bueno, obviamente con un tipo de belleza más de esa época, no la delgadez que ahora estamos acostumbrados, ¿no? Una mujer basta, pero muy guapa, yo creo, de una gran personalidad, muy inteligente. Y de un carácter notable, porque te voy a decir una cosa que te la pinta. Ella conoce a don Miguel ahí en el colegio y don Miguel se prenda de ella porque al verla tan altiva era la única que no iba con la miradita baja. Y entonces tiene permiso para visitarla porque él era viudo. Y entonces la visita y bueno, se enamora de ella y se quiere casar con ella, pero hay que hacer toda una serie de trámites, ya sabrás tú que con la mitad y el gobierno civil y una complicación. Y entonces un día Josefa se sale del colegio y se va a vivir con don Miguel. Oye, qué barbaridad. Una feminista de su época. Totalmente. Y tiene una hija y se casan al año de que se fue a vivir con él, ya con una hija, se casan en un matrimonio secreto en la catedral. Ahí está el acta de matrimonio en la catedral.